Mm, Bienvenidas sean a una clase más. Y hoy quiero compartir con ustedes, como pudieron leer en el grupo, quizá algunas lo que escribí. Acá en Israel estamos culminando con el día el Yom HaZikaron, que es el día del recuerdo por los soldados caídos y por todas las víctimas del terrorismo. Y estamos comenzando Yom Ha'atzmaut, que es el día de la independencia de Israel. Sabemos que, bueno, el día de la independencia es una fecha moderna que se fijó a partir de 1948, ¿sí? Que fue el momento donde se establece el, eh, a partir digamos, el nuevo gobierno, el gobierno moderno de Israel. No porque antes, o sea, no porque la historia del pueblo empezase hace 78 años, sino ustedes bien saben, después de todas las colonizaciones y de todas las expulsiones que hubo de los judíos, si bien es cierto, siempre permaneció un pequeño grupo de judíos dentro de Israel, no eran ni los que dominaban, ni eran los que gobernaban, ni eran los que llevaban las riendas, y a partir del 48 es que se le da al Estado, eh, se funda como tal un Estado judío, con una bandera, con simbolismos, con nombre y con toda una legislación nueva que legitimiza el retorno de los judíos a este lugar y justamente quiero compartirles no tanto el tema del dato histórico, sino más bien el trasfondo y la enseñanza que podemos extraer, porque tenemos, por un lado, les decía yo, es una combinación, es salir de un día de luto, porque finalmente Yom HaZikaron es un día de luto donde nos dolemos, donde recordamos, donde rezamos por todas esas almas que fueron tomadas, ya sea porque fueron al campo de batalla a defendernos o porque fueron asesinados por el hecho de ser judíos. Y justamente el paso entre lo que es Yom HaZikaron, el Día del Recuerdo, y Yom Ha'atzmaut, que es el Día de la Independencia, va a reflejar muy bien la lógica y la filosofía judía, porque es esa mezcla de tristeza y de duelo y pasar a la festividad y al agradecimiento, ¿sí? Entonces es justamente una transición muy, además muy drástica, si lo queremos ver así, ¿no? Pasar de un día de duelo, donde los panteones se llenan, donde las historias y las fotos de los soldados y de la gente que murió en atentados em, llenan las calles, llenan las redes, llenan todo lo que es el día, y de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese recuerdo justamente de lo triste, pasamos al festejo, pasamos a la esperanza, ¿sí? Y justamente hoy en día en el campo de la psicología se habla mucho acerca de lo que es la, em, la gestión emocional, ¿sí? Y el aceptar las emociones, ¿sí? La validación emocional, que digo, en el lenguaje moderno de la psicología y también de la gente, es un término que está haciendo cada vez más ruido y que sí, que hay que aceptar todas las emociones y que todas las emociones son válidas y que validarlas dentro de uno mismo y validar en el resto, en la pareja, en los niños, en la gente con la que convivimos. Pero muchas veces el tema de la validación emocional queda así como al aire, queda como una idea linda, pero bajarla a la práctica no siempre resulta fácil y muchas veces requiere de un trabajo personal, sí, de hacer todo un proceso. Pero justamente el judaísmo nos viene y nos enseña y nos dice sí, o sea, validamos la tristeza y el duelo que tenemos en un día, y todo el país está de alguna manera conmemorando un luto nacional, pero termina el día y las calles se llenan de fiesta, de música, de un ambiente, como decía yo, de esperanza, ¿sí?
Y no es casualidad que se haya fijado un día después del otro. No es casualidad que primero recordamos a los caídos y enseguida empezamos con el día festivo. O sea, imagínense, sería piensen todas ustedes el día de la independencia del país en el que ustedes viven. Bueno, pues imagínense que un día antes ese día de luto nacional, ¿no? Entonces, eso es Yom HaZikaron, un día de luto nacional es el día de la independencia y le antecede un día de luto nacional. Es ese cambio, es ese paso entre una emoción y la otra. Em, Les diría que a veces no es tan fácil el llegar a esa aceptación, el aceptar en uno esas gamas emocionales. Pero vemos que no es algo nuevo, no es algo que radica en la historia moderna de Israel. Estaba yo hablando al inicio de la fundación del Estado en el año 48. No es algo nuevo, no es algo que los judíos recién inventaron y yo sé que todos ustedes conocen muy bien este capítulo del Rey Shlomo, ¿sí? Cuando él habla del tiempo. Y entonces él dice, tiempo para llorar y tiempo para reír, ¿sí? Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Es decir, él ya nos habla que en la vida hay fases y que esas fases implican procesos y que hay posibilidad para todas esas gamas. Hay tiempo para absolutamente darle su lugar a cada una de las cosas. Entonces vemos que el tema de la aceptación de la regulación emocional o eh, de lo que se habla hoy en la psicología, ¿sí? De hacer esta, este proceso de aceptación emocional, no es algo que se inventó la psicología moderna, sino es algo que la Torah misma ya nos enseña y nos dice que hay tiempo para todo, hay tiempo para la paz y tiempo para la guerra. Sí, y uno podría decir, no, pero ¿cómo? Que todo sea paz, pero vemos que no, que a veces es necesario uno para que esté el otro. Y en términos también del festejo, y es lo que nos dicen, yo les decía, no es casualidad que hayan puesto un día después del otro, que primero recordemos a los caídos y después festejamos, y nos explican que la razón por la que se decidió hacer así es para entender que el festejo no es un festejo aislado, de decir, bueno, tuvimos suerte y acá estamos y estamos celebrando la fundación de un país que no tenía ningún elemento, sino todo lo contrario, tenía todo en contra para que no funcionara o para que no se diese el permiso y Baruch Hashem se llegó el momento, se fundó el Estado, pero nos dicen nuestros líderes y también nuestros rabinos que justamente llegamos a la celebración tomando en cuenta cuál fue el precio que hemos pagado. O sea, que por el mérito de todos esas personas que dieron su vida en el campo de batalla o que lamentablemente han sido también arrebatados en un acto terrorista, nos viene a justamente a intensificar todavía más esa nacionalidad, ¿sí? O sea, en vez de que digamos, bueno, no celebro porque no me gusta o no lo quiero o lo rechazo o por el dolor que implica, es todo lo contrario, es abrazo esta fecha, abrazo este día, celebro porque sé que todo ese sufrimiento que hemos atravesado tiene un sentido y que evidentemente nadie quiere perder un ser querido y nadie quiere estar en ese lugar de ser un doliente, pero aún así todos aquellos que pusieron el cuerpo y el alma para defendernos, entonces merecen ser reconocidos junto, no solamente en ese momento triste, ¿no? Y por eso les decía, no solamente es, ok, reconozco la tristeza, además de eso, es decir, hubo destrucción o hubo momentos, ha habido momentos de crisis, ha habido momentos de pérdidas, de duelo,
pero que eso al final lo que nos trae es eh, esa tranquilidad de que estamos poseyendo un lugar que nos corresponde y que encima eh, tiene un simbolismo mucho, mucho más especial. O sea, hay que entender que la celebración del Día de Independencia aquí en Israel además tiene cierto matiz, vamos a llamarlo así también, religioso, porque no podemos solamente decir, como en muchos otros países, no, viva la nación y viva yo qué sé, sino que en el mundo religioso se hacen tefilot especiales en la sinagoga, se dice un cántico especial que está compuesto de salmos y alel, que se lee el alel en Rosh Hodesh y en días festivos, en las tres fiestas de peregrinación, en Hanukkah. Entonces, hay rabinos que han determinado también decir Alel en Yom Ha'atzmaut, en el Día de la Independencia, porque no es un asunto aislado, no fue una cuestión de suerte, no fue una cuestión de azar, ¿sí? O de suerte, ¿sí? De éxito, sino fue algo que definitivamente creemos que Hashem estaba dirigiendo toda la orquesta y de esa manera él permitió que se volviese a establecer el Estado y que de a poco vaya creciendo en cada generación, en cada año. Ha habido sus dificultades y hemos ya como un país tan joven atravesado muchas guerras, pero quería compartirles justamente que el mensaje de muchos familiares que han perdido a alguien querido, pues bueno, hoy durante el día estuve escuchando algunos discursos, ¿sí? De personas que daban respecto de la pérdida. Y es increíble ver esa fortaleza de no quedarse solamente con el dolor de perdí a alguien, sino perdí a alguien, pero esa pérdida ha sumado un peldaño más para poder fundar esta nación y para poder estar libres aquí, para poder desarrollarnos de alguna manera y lamentablemente también eh, no es la visión judía, pero digo, gracias al sufrimiento que se ha tenido, gracias a la crisis que implicó la Segunda Guerra Mundial, es como que algunos países dijeron, bueno, está bien, o sea, tienen derecho a tener un país como consecuencia de todo lo que han sufrido, ¿no? Como vamos a decirlo así, como un premio de consolación. No es la visión judía, o sea, no creemos que es a manera de compensación, no es a eso a lo que me refiero, sino que es a manera de mérito, a manera de que sí, todas esas vidas que han costado mucho, al final han sumado méritos para que más judíos puedan llegar a Israel y para que quede también más claro, primero dentro del propio pueblo de Israel, que vale la pena seguir aferrados y luchando por esta tierra y no desistir. Y por otro lado, también comunicarle al mundo, de decir, bueno, ustedes pueden festejar nuestras atrocidades, pero nosotros vamos a seguir festejando el hecho que seguimos en pie. Y entonces es importante el ver este matiz de que tenemos este país y tenemos este lugar, pero ustedes lo pueden traspolar también a cualquier alegría que tengan en su vida, ¿no? Que a veces hay un precio que se paga por eso y ese recorrido no es fácil. ¿Sí? Piensa en algo que les haya costado mucho trabajo, pero que sea muy especial para ustedes. Y seguramente que ustedes a la par pueden pensar cuánto esfuerzo tuvieron que poner para llegar a eso. O sea, son pocas las cosas que llegan sin esfuerzo. Todo es un regalo divino, pero también los regalos de Hashem llegan con esfuerzo y con un proceso. Entonces estoy segura que si ustedes piensan en cosas maravillosas que les han pasado, sí han sido regalos divinos, pero también han tenido un costo, han tenido un precio. Pero eso no le quita el hecho de que reconozcamos a la fuente,
a quién es el que tiene el mérito, quién es el que nos los dio. Sí es cierto que por ahí en el camino uno se puede esforzar y fíjense cómo aquí también es una cuestión de trabajar el ego. O sea, no es que tenemos una nación solamente por nosotros, porque la gente que se ha sacrificado. No, tampoco es la idea, sino han sido, cada uno de ellos han sido piezas muy importantes, muy esenciales, pero al final la bendición y la luz verde, digamos, la aprobación para que estemos aquí es de Hashem. Y por eso también nos viene a enseñar que en esos días donde en nuestra vida podemos tener ciertas dificultades o podemos tener situaciones que sean de cierta, que impliquen cierto reto. Entonces, que tengamos claro que ese esfuerzo que estamos haciendo, ¿sí? Es un entrenamiento que Hashem nos está dando para llegar a un punto, para, para poder subir un escalón. No siempre lo vemos como subir un escalón, como ese empujoncito que Hashem nos da. A veces, y es el punto que es importante, como cambiar ese switch, que la mayoría de las personas que vienen, sobre todo de una ideología cristiana, cuando algo no les va bien o algo que planean que tendría que ir bien en su, ¿sí? En su perspectiva no va bien, digo entre comillas, lo suelen tomar como un castigo, como un castigo divino, como, ay, aquí me está castigando Dios porque quizá hice algo malo. Y fíjense que en todo el día del recuerdo, ¿sí? Que lamentablemente la suma, pues año con año sigue creciendo y sobre todo en estos 3 años, a partir del 7 de octubre, la cifra de todos los caídos aumentó drásticamente. Solo en un día fueron más de 1,200, ¿sí? Ese 7 de octubre. Y personas que han caído en el campo de batalla, hasta ahora soldados, son casi 1,000, entonces ya estamos hablando de 1,200 más, perdón, 2,200 más. Y encima también en estos 3 años han habido actos terroristas donde lamentablemente también se han perdido la vida de civiles. Entonces, lamentablemente el número que ha aumentado en estos 3 años, esa cifra de pérdidas no es pequeña. Y sin embargo, durante todo el día del recuerdo, no hay un solo discurso, no hay una sola persona, no hay nadie que se detenga y diga, esto es un castigo. Y creo que eso también es algo importante que como no ágidas ustedes tienen que aprender, pero no aprender a nivel de la conciencia, de, sí, de, ya lo escuché y ahora es mío. Existe el concepto de aprender con H, aprender, ¿sí? Que aprender es como hacerlo tuyo. Y es importante hacer ese proceso de aprender algo, ¿sí? De que las dificultades y los dolores y las pérdidas no son un castigo, que les decía, en todos los días del recuerdo, nunca se usa esa visión de que, como nos estamos portando mal, entonces Hashem nos está mandando. No es la visión. Eh, es doloroso, sí, pero no estamos hablando de un castigo, estamos hablando de que eh, solo Hashem sabe por qué se tienen que tomar esas vidas, porque tiene que ser de esa manera arrebatada, drástica, dolorosa, pero lo que sabemos es que hay un sentido, que no es algo que va al vacío. Y en ese sentido es reivindicar que cada dolor que Hashem nos manda en la vida no es sin sentido, sino que hay un sentido. No siempre lo entendemos, eso es otra cosa, pero aunque no lo entendamos, acá Baruj Hu nos está mandando esa situación para, como una planta, para germinar de eso, para aprender de eso, para crecer de eso, para cambiar con eso. Y justamente eso es lo que representa también Yom HaZikaron, el hecho de decir, bueno, recordamos a los soldados y nos duele, a los soldados y a todas las víctimas nos duele mucho, pero justamente el hecho de contar las historias, fíjense, es algo también muy interesante. El hecho de que los familiares cuenten de estas personas, de su vida, de sus características, de todo lo que implica, ¿sí? No es solamente como para mantener viva la memoria, no solamente es como para desahogarse, sino para que veamos el ejemplo,
de lo que ellos transmiten en su estilo de vida, en su actuar, ¿sí? En sus decisiones. ¿Qué podemos aprender de ellos? O sea, ¿qué los hacía realmente especiales que tuvieron que ser tomados de esa manera tan dolorosa? ¿Qué aprendemos de sus midot, de lo que son sus atributos? ¿Sí? Y, y esa es una de las razones por la que los familiares y amigos de todos estas personas que han caído cuentan de ellos para que nos quedemos con su esencia, no solamente para quejarnos, para desahogarnos, para llorarles, ¿no? En muchas culturas existen esos días de conmemoración por personas que ya no están. En la cultura mexicana sabemos que también es una tradición muy fuerte. Pero aquí la idea no es solamente mantener vivo ese recuerdo o esa tradición de decir, seguimos extrañando, nos duelen nuestros seres queridos, sino de decir qué legado dejaron, ¿sí? ¿Cuál fue su trascendencia? ¿Qué es eso que me sigue acompañando hasta hoy de esas personas que se pudieron haber perdido? Y no solamente eso, sino qué se puede transmitir de ellos, no solo que quede dentro de la familia, dentro del núcleo, sino qué se puede pasar hacia, más hacia lo social, ¿sí? Hacia un círculo más abierto. Y les pongo un ejemplo de que fue el día de ayer, ¿sí? El día de ayer, hoy, estoy un poco confundida. Claro, fue ayer porque hicieron en la escuela como empezaron desde un día antes. Mi hija volvió, una de mis hijas volvió a casa y me empezó a contar que una de sus maestras contó la historia de su hermano que fue asesinado en un acto terrorista. Lamentablemente, como esa historia hay muchas, muy, muy dolorosas. Fue eso algo que pasó hace como 15 años, quizá un poquito más, pero una de las tantas historias que entró un terrorista a una yeshiva, ¿sí? Entró con una caja que lo que parecía ser un electrodoméstico grande, entonces nadie lo revisó, nadie lo detuvo, o sea, nadie abrió esa caja para comprobar que realmente lo que había dentro de la caja era lo que parecía que traía la caja. Él de esa manera logra colarse y, y bueno, entra y va directamente a la biblioteca. Entonces los chicos estaban sentados estudiando, leyendo. Sí, imagínense una situación biblioteca, ¿sí? La gente concentrada, en silencio, y de repente era un hombre. Este hombre saca dentro de la caja, traía un arma de calibre alto y entonces empieza a atacar y lamentablemente en ese suceso fallecieron 8 jóvenes. En su momento alguien escucha los tiroteos y bueno, entra alguien armado y esa es la razón por la que mucha gente de la población en Israel está armada. Es algo que si lo queremos ver así es cotidiano, ¿no? Y también recuerdo un poco ese choque cuando yo llego a Israel y empiezo a ver a la gente con armas con rifles en la calle, y del contexto que yo vengo, ¿no? De México, bueno, no es algo positivo. De hecho, quizá una vez en mi vida, en un asalto que llegué a estar, es que llegué a ver un arma de ese tamaño tan grande y claro, la reacción es de espanto, ¿no? De miedo, de que es algo peligroso. Y sin embargo, acá en Israel, ver a alguien armado, a alguien de la población, es lo contrario, representa tranquilidad, representa para la gente que está alrededor. Hay mujeres que también, o sea, generalmente es más común ver a los hombres portando armas, a los hombres del ejército, pero en general muchos hombres están armados con armas pequeñas. eh, y muchas mujeres también tienen, o sea, se tiene que sacar un permiso, no es como en otros países que hay que
que van y compran como si fuesen a una tienda. No, hay que hacer todo un trámite y hacer exámenes, por supuesto, y bueno, todo tipo de entrenamientos que se tienen que pasar, pero al punto que quiero ir es que en Israel ver a una persona, a un civil que está armado, representa protección, representa tranquilidad, representa calma, ¿sí? A veces me pasa, no suelo subir mucho a los autobuses, pero a veces cuando me toca subir a algún autobús y veo que hay un soldado con arma, bueno, ya es como un poco el saber que alrededor hay alguien justamente por estos atentados que a veces se suelen dar en sitios. En mi caso yo no porto arma, entonces bueno, sí que dependo de la gente que está alrededor en ese sentido, pero sobre todo que sabemos que Akadosh Baruj Hu nos protege y que al final de cuentas hay una frase que es dura, que yo la he aprendido acá en Israel y justamente la he escuchado de familiares, de personas que cayeron en atentados o que cayeron como soldados y y que esta frase dice así, que cada bala tiene su dirección, ¿sí? Tiene un, como el tiro al blanco, sí, que tiene ese lugar donde tienen que atinar y en realidad son palabras de Muna, lo que yo les estoy diciendo, que dicen, esa bala, ¿sí? Cada bala tiene el lugar al que tiene que llegar. Si Akadosh Baruj Hu quiere, esa bala va, sí, que no quiera, va a pegar en alguien, va a hacer daño. Y si él no quiere, no va a dañar, ¿sí? Si él quiere, eso puede servir a manera de defensa. Y esa es la razón por la que mucha parte de la población israelí está armada para defendernos, para justamente la ideología, ¿sí? Del país es, no vamos a volver a dejar que nos masacren, ¿sí? Lamentablemente era una frase que se decía con mucho orgullo y que después del 7 de octubre nos acudieron muy fuerte, justamente con esta frase, ¿no? Porque la sorpresa y la frase, el lema era, no nos van a volver a masacrar. Y lo que pasó ese 7 de octubre fue una masacre, lamentablemente. Y digo, fue una sacudida porque se decía desde la fundación del Estado, no va a volver a pasar, no va a volver a pasar. Y por supuesto que no pasó a la escala de lo que pasaba en la época, ¿sí? De los campos de concentración. No fue a ese nivel, no fue con esos números, no fue a esa escala. Y sin embargo, fue un golpe muy duro, em, que al final de cuentas justamente, ¿no? Nos viene a demostrar que la protección no está sellada por las armas. Y fíjense, aquí yo les estoy dando dos ideas. Una es que sí, uno tiene que hacer lo que le corresponde, uno tiene que procurar hasta donde sus medios alcanzan para cuidarse, para protegerse. Es como, por ejemplo, ¿no? Quizá pensándolo en un ejemplo, traspolándolo a un ejemplo en Latinoamérica, yo les diría como, bueno, si ustedes confían en Dios, que los cuida, porque cuando quizá haya alguna que no, que sea una excepción, pero ya, ahí ustedes me dirán, porque cuando salen de su casa cierran la puerta con llave, ¿no? Si creen que, bueno, él cuida, pues entonces sálganse y dejan la puerta así abierta, bueno, o sea, sin llave, ¿no? Cerrada, pero sin llave. O de noche, váyanse a dormir con la puerta simplemente cerrada, pero sin poner llave, ¿no? Por ahí, quizá la gran mayoría decir, no, bueno, igual nos toca poner la llave, ¿no? Eh, es justamente ese punto de decir, bueno, yo hago lo que está en mis manos. Si tengo una cerradura, pues la voy a cerrar, ¿sí? Y obviamente ya el resto, pues solo Hashem sabe, porque también hay quienes llegan y abren, forzan las puertas y bueno, no es imposible, pero por lo menos sí hacer hasta donde mi fuerza, hasta donde mi capacidad alcanza, hasta donde mi responsabilidad llega, hasta ahí yo hago.
y el resto le queda a Kadosh Baruj Hu. Entonces, por eso, tanto el Día del Recuerdo como el Día de la Independencia no son solamente festividades nacionales, ¿sí? Ahora mismo en estos momentos, y por eso les dije que quería cambiar un poco el horario de la clase, bueno, pedí a la señora Nagali, porque en todas las sinagogas está habiendo ahora tefilá, y rezo festivo, en todas las plazas, en muchos lugares hay ya fiesta por el hecho de que se está celebrando el Día de la Independencia y la población religiosa, porque tenemos también en Israel población que no es religiosa, eso ustedes seguro que ya lo saben, personas que son laicas, entonces bueno, seguramente ellos festejan desde otro lugar, ¿no? Desde festejar como festejar un día de independencia en cualquier país, pero la población religiosa sí que conectamos el evento de la independencia no solamente como un, decía yo, un acto de suerte o como un evento histórico, sino como que, bueno, hay alguien que dirige y que permitió así como en las profecías está escrito que en su momento el pueblo iba a retornar, ¿sí? A la tierra de Israel. Bueno, que Baruj permitió y Baruch Hashem estamos acá y leí yo que estamos completando 10 millones de ciudadanos israelíes, 8 millones de judíos. Entonces, me acuerdo todavía que en el año que yo llegué a Israel, hace ya casi 12 años, eh, la cifra estaba en 7 millones. Entonces, bueno, vemos que 7 millones de habitantes. Ahora estamos llegando a los 10 millones. Entonces, en población se ha aumentado en nacimientos y también en nuevos migrantes que tienen esa identidad judía. Entonces, bueno, llegan acá a Israel, ¿sí? Pertenecen al pueblo judío, por lo tanto reciben la nacionalidad. Entonces vemos que sigue aumentando, que sigue creciendo, ¿sí? Sin importar que haya guerras, la gente viene y se establece en Israel y decide iniciar una vida acá. Y, y entonces es todo ese conjunto lo que festejamos. Festejamos la esperanza, festejamos con gratitud por lo que Hashem nos está regalando. Festejamos el hecho de que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido y de la guerra tan dura que ha sido hasta ahora, con todas sus pausas y todas sus fases, recién ahora vemos saliendo de una. Bueno, tenemos con todo eso el mérito de estar acá y de festejar y de alegrarnos. Em, entonces, eso es algo que quería compartirles. Y en realidad pensé en si dejar la clase para la otra semana, pero bueno, quería dentro de la sensación del mismo día compartir con ustedes esto, compartir que realmente es un día muy especial y sobre todo después de todos los milagros que hemos tenido acá en Israel en las últimas épocas, ¿no? Que no son cosas fáciles de expresar y, y digo, uno lo piensa y dice, wow, no, hace unas semanas estábamos entre misiles y realmente era un caos, ¿no? Que uno, bueno, intenta un poco seguir con la vida normal como se puede y no, no dejarse caer en la desesperación, ni en el dolor, ni en el miedo, pero volteando hacia atrás uno dice, fue duro, fue bastante duro y, y la muestra es que Hashem no nos soltó y acá estamos, ¿no? Acá estamos celebrando, a pesar de todo lo que se decía, de todo lo que se sigue hablando mal de Israel, de toda la mala fama que nos siguen haciendo. Acá estamos celebrando, festejando, ayudando uno al otro, ¿sí? Aumentando en la medida de nuestras posibilidades el cumplimiento de leyes, de mitzvot y, y festejando y también dándole crédito a todos esos personajes que merecen ser reconocidos y recordados. Entonces, bueno, eso es parte de lo que se vive en Israel en estos días. Em, Antes de leer sus comentarios, que me escriben una cosa más que quería comentar, también de darles la palabra, es que alágicamente ha sido también una pregunta, un dilema que al final los rabinos sionistas han determinado que
que el duelo se suspende. Ustedes saben que estamos contando, estamos en medio de la cuenta del Omer y que hasta el día 33 de la cuenta del Omer, la Beba Omer, se consideran días de duelo, entonces no se escucha música, no se, los hombres no se cortan la barba, no se celebran matrimonios y una serie de cosas que son todas relacionadas con el duelo. Y justamente para Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia, se corta ese duelo por 24 horas, se puede escuchar música, los hombres, los que se recortan la barba, pues se la recortan, o el cabello, no se hace matrimonios igual, pero hay ese ambiente festivo, sí, hay música, hay canto, hay alegría, hay tefilotes especiales, como les decía. Entonces, los rabinos religiosos sionistas dicen, no hay duda que es un día de fiesta, que es un día de agradecimiento y por lo tanto, fíjense, a nivel alágico, suspender el duelo de los alumnos de Rabbi Akiva, que no es algo nuevo, es algo que Rabbi Akiva sí aparece, es uno de los personajes de la Gemara, ¿sí? Entonces vemos que no es algo trivial el hecho de que los rabinos hayan terminado, que por lo menos estas 48, perdón, 24 horas se suspende el duelo y se escucha música y se festeja, porque bueno, la situación lo amerita. Así que bueno. Eh, bueno, sí, adelante, señora Nagari, la escuchamos y después. Gracias, Mora. Bueno, a mí me pregunto a mí misma, ¿no? Dentro de mí, medito esta parte de que muchas personas están, como preguntando, ¿no? O sea, de la parte de que el pueblo de Israel es negativamente hablando, en una sola palabra, negativamente hablando del pueblo de Israel, debido a las malas, reportes que dan, ¿cómo se puede decir? Noticieros que no, como que están a favor ahora sí que por decirlo así, del otro lado, ¿no? Entonces eso hace que las personas se guían por esos reportes y no por la verdad, lo que en verdad está pasando. Y a veces me digo, la ignorancia los lleva a quedarse, escudarse en esa parte, ¿no? Obviamente, muchas de las personas están siguiendo las verdaderas noticias, están siguiendo los verdaderos reportes de lo que está pasando en realidad. Y pues aquí el punto es la ignorancia, porque parte de eso, lo cual me lleva a esto, a lo que estaba con lo que abrió, que muchos soldados han muerto, han dado su vida, o sea, todo esto lo que lleva a una persona a dar su vida, porque ir al pueblo de Israel hay responsabilidad, conlleva responsabilidad y una de las responsabilidades es defender el pueblo para que éste funcione en su totalidad, me supongo. No estoy envuelta en lo que es lo que es envuelta en cosas del gobierno, ¿verdad? Yo no sé nada, soy ignorante ante eso. Pero lo que sí he entendido es esa parte, para que un gobierno funcione, es responsabilidad también de los ciudadanos, del individuo. Entonces, algo que pienso yo que el día de mañana Baruch Hashem me dio la posibilidad de ir a la tierra de Israel, es esa parte, tomar mi responsabilidad, y dentro de esa responsabilidad también hay cosas que no estamos escudados, o tener un escudo, ¿no? Y decir, esto no va a pasar el día que yo vaya para allá, sino tener la conciencia de que hay cosas que están pasando, pero ante eso hay responsabilidad de asumir consecuencias. Sí, sí, muy cierto. Gracias por su comentario. Bueno, varias cosas rescato de él. Una es que, a ver, está la gente que critica y que está en contra y que inclusive odia a Israel, ciertamente está dividida entre las personas que simplemente son antisemitas ¿no? de fondo y que ningún argumento y ninguna prueba les va a hacer cambiar de opinión, porque simplemente hay odio, en el momento que hay odio, bueno, eso ya para ellos es suficiente para desacreditar absolutamente todo lo que Israel hace y en consecuencia burlarse y en consecuencia, bueno, todo lo que implica, ¿no? Toda esa postura tan radical. Y también hay personas que justamente, pues desde la ignorancia, desde la desinformación, bueno, se apegan a este discurso, ¿no? La verdad que en Israel no se le da tanta importancia a lo que la gente dice, porque bueno, finalmente
no es que los tenemos a un lado y ni que tampoco nos afecte la opinión en ese sentido pública. Sí es una responsabilidad el hecho de decir, bueno, tenemos que hacer las cosas bien para cuidar esa imagen que se proyecta, porque también es responsabilidad de nosotros como judíos, bueno, qué imagen estamos proyectando y en sí lo que implica es responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, tenemos que ser rectos para que por lo menos la gente que decía yo sí es desde la ignorancia, en su momento puedan rectificar esa visión mal, mal fundada. Eso por un lado. Eh, Luego usted hablaba de la parte, bueno, como política, como que no sabe hasta dónde, que no sabe mucho. Aquí el tema es complejo porque aunque uno no quiera involucrarse en política, ¿no? Yo también le digo, bueno, yo soy una persona, tampoco soy una persona que se involucra en temas de política y que tampoco me considero una persona conocedora, sinceramente. Pero en los últimos años de guerra sí que he sentido que tengo que comprender un poco más como, ¿no? El tema de leyes o discusiones que hay acá en Israel. Eh, y finalmente, o sea, la situación amerita como un poco de, digo, de mi parte, aquí en la población israelí, el hecho de involucrarse un poco más, justamente porque a quien uno le da el poder finalmente es el que va a tomar la batuta hacia derecha e izquierda. Y si bien es cierto, en serio yo se los digo, yo nunca he sido fanática absolutamente de nadie, ningún personaje, ni de ningún artista, ni de ningún político. Y en ese sentido tampoco soy fiel seguidora, admiradora del primer ministro, pero sí creo que ha hecho cosas muy buenas y que en ese sentido las decisiones que ha tomado en el campo de batalla, a pesar de toda la crítica que hay hacia su nombre, él se ha mantenido firme y ha habido muchas victorias gracias a las decisiones que ha estado tomando en toda esta época de guerra, que también seguro que tiene sus cosas que ser criticado. Y en ese sentido les digo, no es que haya una imagen aquí idealizada de él, pero realmente ha hecho cosas significativas y hay que reconocerlo. Eh, y también el último punto que usted mencionaba, como sí, ciertamente cuando uno llega aquí, uno dice, bueno, ¿y cuál es el granito de arena que yo puedo añadir, ¿no? Que yo puedo sumar, que yo puedo dar? ¿De qué manera yo, viniendo a sumarme a este pueblo y a esta nación, eh, puedo colaborar con lo que es toda esta labor, ¿no? También a nivel espiritual, pero también a nivel de las acciones, ¿no? Como, ¿cómo? Y también les comento que yo vivo en una zona que se considera conflictiva. Cuando yo llegué a vivir aquí no tenía ni idea, o sea, sí se los digo, a ese nivel de desconocimiento. Yo vivo en la zona que se conoce como Judea y Samaria, entonces seguramente le sonará el nombre, eh, que es lo que se supone que son los territorios en disputa. Digo, se supone porque para nosotros no hay duda que son de nosotros. Y por eso yo no entendía que el tema del estatus era diferente a nivel legal. Y mucha gente dice, wow, qué importante, qué fuerte, ustedes que son personas idealistas y están viviendo en esa zona. Yo no llegué a vivir a esta zona por una cuestión idealista, sino fue más bien por el tipo de gente que vive en este lugar. Es una gente religiosa, hay similitud con la forma de vida, el pensamiento, la forma de vivir la Torah, y eso fue lo que nos trajo acá, en el caso de mí, de mi familia. Pero, pero sí, la pregunta al final es cómo sumo yo, ¿no? ¿Cómo aporto? Y al final cada uno, cada judío aporta a su manera y también cada noajida puede aportar a su manera desde el lugar en el que está. Así que gracias por su comentario. Ahora vamos a escuchar a la señora Alicia, que también, bueno, ella escribe aquí que se une a la tristeza y a la alegría de estos días. Y felicidades. Así que bueno, la escuchamos. Adelante, señora Alicia. Y buenos días, Adela. Gusto de verla. Yo tengo una pregunta, bueno, una inquietud. ¿Sí me escucha? Es que estoy fuera de la casa. Ah, ok.
¿Qué pasa cuando una persona cercana es antisemita? Porque no tengo la menor duda en la forma que se expresa a veces con comentarios ofensivos. Esa persona cuando fallezca, bueno, no sé hasta cuándo la tenga el Eterno, ¿se debe elevar el alma de esa persona? ¿Se debe elevar por ella? Mire, lo Siendo que sí le cercana. puedo decir, o sea, entiendo que si su pregunta es si usted puede rezar por esa alma, de poder hacerlo, puede hacerlo. Eso no va a anular el juicio que Akadosh Baruj Hu haya decidido emitir hacia cualquier persona, si no importa la persona, en este caso, bueno, ustedes saben que es algo grave el, el maldecir o sí, el nombrar cosas, em, estar en contra del pueblo, no solamente por el hecho, o sea, no es una cuestión de protección antibalas que Hashem nos pone, sino que hay una lógica y es que, bueno, el pueblo de Israel representa que digo, a veces nosotros también como judíos no siempre hacemos nuestra mejor manera, pero la gran mayoría del antisemitismo no está fundado en hechos, sino está fundado en odio gratuito y en un odio que ha sido generacional. En cada generación se han buscado argumentos diferentes para culparnos y para odiar. Entonces, por un lado, o sea, si esa persona tiene un pago por eso, seguro que sí, pero si es un ser querido para usted, yo le diría, no está de más, no está de más que usted rece. Y al final Hashem sabe a quién, si esa tefila le cuenta a esa persona o si le cuenta a usted, ¿sí? A usted por el hecho del buen corazón y querer rezar por alguien más, pero no va al vacío esa tefila, eso seguro. Entonces, si es alguien querido para usted, yo le diría, puede rezar y al final la Kosh Baruj Hu hace la cuenta a quién se le van esos puntos, eso seguro. Eh, Así que bueno, esa sería mi respuesta, Gracias. con gusto. Y ahora vamos a escuchar a la señora Eva, adelante. Buenas tardes, Rabani Mora. Muy buenas tardes a todas. Ay, es que estaba batallando un poquito con el internet. Aquí estoy. Pues agradeciéndoles, ¿verdad? Que nos haya permitido entrar a la clase y es muy interesante lo que usted dice y hablan de política. Yo antes sí me metía mucho en temas de política, pero pues la gente se apasiona, no es conocedora y se apasiona, ese es el error que comete. Y por lo relacionado a Israel y lo que está pasando con Medio Oriente y todo eso, pues muchas veces es prácticamente por los temas que ya sabemos, ¿verdad? Que es de lo del territorio y muchos llaman Guerra Santa o cosas así, por lo que sabemos que quieren abarcar el territorio de Israel. Pero sí, yo estoy de acuerdo todas las políticas que han manejado el primer ministro Netanyahu y y todos los políticos exteriores que puedan apoyar siempre en pro de Israel. Pero lo que sí siempre voy a estar en contra es que la gente se idolatra. Eso, sean propios, sean ajenos, sean extranjeros, sean inclusive nosotros de nuestros propios países. Yo nunca he alabado a ningún político ni presidente, le reconozco porque siempre he dicho, son servidores, son líderes. Entonces, cuando nosotros los noágidas, no me voy a meter con los judíos, pero voy a hablar por los noágidas. Cuando nosotros los noágidas entendamos perfectamente eso, que son líderes, que están puestos ahí porque Hashem así lo quiso, vamos a entender muchos propósitos, vamos a seguir apoyando al pueblo de Israel, a los judíos, vamos a seguir apoyando, pues, el anhelo, ¿no? La fe genuina de la emuná para que un día podamos y tengamos vida y ver pues esa llegada del recto Mashiach que todos anhelamos, unos a favor, unos en contra de diferentes religiones y como sea, pero siempre lo mejor. Yo he escuchado últimamente que dicen que van a pasar cosas horribles, estragos, tanto, pues sabemos que si lo que le acontezca a Israel va a retumbar en todo el mundo, y bueno, decimos nosotros, nada más en el Creador confiamos, porque nuestros países también sufren, nosotros aquí sufrimos, tanta desaparición, han dicho que México ha tenido pérdidas, yo creo, billonarias
a números a comparación de las guerras que ha habido en Medio Oriente por medio del crimen organizado. Entonces dice uno, también se duele que la humanidad sea tan necia, o sea, hablando de las naciones, que no quieran ese temor al Creador. Entonces, por eso hay que apoyar al pueblo del Creador, a Israel, a los judíos. ¿Para qué? Para que la emuná siga creciendo el temor a través de la Torah, de la enseñanza de la Torah, y pues esa luz abarque, porque esa es una de mis plegarias todos los días, decirle al Creador, abarca, por favor, a través de todas esas enseñanzas mi vida, para que un día mi familia pueda entender que es un justo no ágida, ¿verdad? Y poder seguir apoyando a todos los judíos. Muchas gracias, Rabanina, mi simple comentario, y bendiciones a todas, que sigamos adelante apoyándonos. Gracias. Gracias, gracias, señora Elba. Y bueno, yo añado dos cosas que me hace pensar su comentario. Uno, que es esta cuestión, esta visión de la política, que justamente, bueno, no es solamente porque sea una posición política, sino porque sabemos que Hashem dirige, ¿no? Dirige a los reyes, dirige a los líderes mundiales. Y como yo les decía, yo tampoco soy una persona como muy involucrada en términos de política, ni tampoco de alabar a absolutamente nadie más que al creador, pero sí, por ejemplo, hay rabinos que a mí me llamó la atención, ¿no? Estos comentarios como decir, bueno, sí, o sea, Hashem está dirigiendo las manos de Netanyahu y le ha dado una inteligencia para dirigirse en todos estos temas de la guerra. O sea, sus decisiones, ya sea que las haya tomado desde una visión estratégica, política, económica, lo que sea que sean ¿no? ¿Cómo se dice esto? Sus propios, se me viene la palabra en hebreo, no, no en español. Pero bueno, lo que sean las cosas que él sopesa y decide, ¿sí? Al final, Akadosh Baruj Hu es el que está haciendo que las cosas tomen el rumbo pues, que él está queriendo que tomen. Y respecto de la guerra, ¿no? Y del sufrimiento de otras naciones, es triste y es interesante que la gente esté tan aferrada y tan centrada en Israel, porque como bien usted dice, hay guerras en muchos otros lugares. La guerra que está habiendo en México, porque no hay otra manera de nombrarlo, es una guerra. Y guerra en Nigeria, ¿sí? Que están asesinando también en cantidades que, bueno, que no se compara con los números de Gaza. La gente que está siendo asesinada en Irán. Y hay muchos países, muchos otros países más, Ucrania, Rusia, o sea, hay gente que está muriendo en todo el mundo a manos de conflictos bélicos, y el mundo solamente está pensando en Israel, ¿no? O sea, donde Israel está, ahí está el foco. Y justamente esta obsesión por el pueblo judío les impide ver que hay sufrimiento en otros lugares, que hay que hacer en otros lugares, ¿sí? Y que hay que definitivamente es algo que tendría que tocarnos a todos. Es decir, bueno, en el lugar en el que yo estoy, cómo yo aporto, cómo yo apoyo, cómo yo brindo algo para mejorar esta situación social en el país que cada quien está, o cercano, si es que tienen la bendición de no estar en un país en conflicto, pero siempre hay algo que se puede hacer. Y, y también me hizo pensar en una última cosa que les quiero compartir, que justamente, bueno, estudiando sobre la guerra de Gog y Magog, eh, hay opiniones rabínicas que son antiguas, no de este año, sino algo que empezó antes de todo este conflicto, que dicen los sabios que justamente como que Israel en la Segunda Guerra fue como que ya pagó su cuota, digamos, de pérdida a nivel masivo más grande, y que la guerra de Gog y Magog no necesariamente, o sea, Israel va a estar involucrado, pero no le va a tocar, no le va a afectar, sino que va a ser una guerra entre dos grandes potencias
no judías, sino dos grandes naciones em, gentiles y que bueno, que va a ser algo muy intenso, muy fuerte, pero que no va a tocar al pueblo judío. Y en ese sentido, sí, hay que rezar mucho para que Hashem tenga compasión de toda la gente justa que se encuentra esparcida en el mundo y que Akash Baruj Hu, pues cuide a cada uno. Mesrat Hashem. Así que bueno, pues fue un placer compartir con ustedes este espacio. Les deseo bendiciones a todas. Que toda esa alegría y esas tefilot que ustedes elevan por Israel se les devuelva con creces. La paz que ustedes piden por Israel, que se les devuelva a ustedes y a sus hogares, que la alegría que sienten cuando nosotros nos alegramos se les multiplique y que también el pesar y la tristeza y el duelo que comparten con nosotros, Hashem les libre. Y bueno, con la ayuda del Eterno, pues nos encontramos la siguiente semana, una hora antes, que es nuestro horario regular, solo que por ahora tuve que cambiar. Pero si hay algún cambio, estén pendientes siempre del grupo, porque a veces me surgen cosas que no están planeadas y me toca mover, pero siempre la señora Nagali les avisará si hay algún cambio y si no saben que es una hora antes de lo que hoy empezamos, ¿sí? Que creo que es en México, creo que son las 11 de la mañana, en Israel las 8 de la noche. Y bueno, mis mejores deseos para todas y nos encontramos la próxima. Hasta luego.